Bien, chicos, esta semana vamos a ver lo que es el tejido conectivo, ¿no? El segundo tejido básico de todo lo que viene a ser nuestro organismo, ¿no? Recuerden, les mencioné que son cuatro tejidos, ¿no? El epitelial, que ya lo vimos la semana pasada, el tejido conectivo, que vamos a ver ahorita, y falta el tejido muscular y el tejido nervioso. A ver, el tejido conectivo es muy extenso, ya es muy extenso. En el sílabus de la universidad lo han repartido en 2 semanas más, o sea, esta más dos, o sea, 3 semanas. Ya, sin embargo, hoy día vamos a ver hasta tejido adiposo, la siguiente semana vamos a ver hueso y cartílago, y la semana 4 vamos a ver tejido sanguíneo, que también es parte del tejido conectivo, como ya lo vamos a ir conversando en un rato. ¿Ya? Así que en esta clase es un poco medio corta, bueno, voy a tratar de hacerlo así, para que no se cansen, no se aburran. Y voy a comenzar. Bien, la clase la he dividido en estos 3 puntos, ¿ya? Lo primero que vamos a hablar, obviamente, son las características, ¿ya? Voy a resaltarles lo más importante, lo que ustedes tienen que recordar y lo que tienen que saber al final del día. Bien, vamos a ver lo que son los componentes del tejido conectivo, que son dos, ¿ya? Las células y la matriz extracelular, ¿ya? Las células pueden ser residentes o pueden ser no residentes. Ya también les van a ver por ahí como migrantes, inmigrantes, transitorios, ¿ya? Y la matriz extracelular tiene dos componentes, ya lo que son las fibras y lo que es la sustancia fundamental, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a este punto. Y finalmente tenemos que ver lo que es la clasificación del tejido conectivo. ¿Ya, chicos? El tejido conectivo se va a clasificar según el predominio de sus elementos, ¿no? Si es que hay mayor cantidad de matriz extracelular, si es que hay mayor cantidad de fibras, si es que hay mayor cantidad de células, va a recibir su clasificación, que son tres principales, ya son tres clasificaciones. Primero va a ser tejido conectivo embrionario, luego va a ser tejido conectivo adulto, o también lo van a ver por ahí como tejido conectivo propiamente dicho, ¿ya? Y finalmente el tejido conectivo especializado, ¿ya? Especializado. O sea, cuando lleguemos a este punto lo vamos a ahondar un poco más. Ya, entonces esos son los 3 puntos principales de la clase. Vamos a comenzar entonces con las características, ¿ya? Bien, entonces, primera característica, obviamente, el origen. ¿De dónde proviene el tejido conectivo? ¿De qué capa del embrión se forma? Se forma del mesodermo, ¿ya? Del mesodermo. Recuerden que el tejido epitelial que vimos la semana pasada proviene de las 3 capas que forman al embrión, ¿verdad? Del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Mientras que el tejido conectivo se origina únicamente del mesodermo, ¿ya? Por eso acá le pongo origen mesodermo. Bien, otra característica importante del tejido conectivo es que su matriz extracelular es abundante, ¿ya? Abundante. Chicos, ustedes van a ver por ahí, van a ver que bastantes personas lo van a usar indiferenciadamente como matriz extracelular o como sustancia intercelular, ¿ya? No se compliquen, ¿ya? Hoy hay pequeñas diferencias, pero vendría a ser lo mismo, ¿ya? Vendría a ser lo mismo. Ahí cuando lleguemos a ese punto lo vamos a hablar. Bien, entonces, a diferencia del tejido epitelial que tiene muy escasa matriz extracelular, ¿ya? Es decir, que sus células están bien juntas, ¿no? Como lo vimos en las imágenes de la clase pasada, en esto que refiere al tejido conectivo, las células se van a encontrar más espaciadas. ¿Por qué? Porque hay abundante matriz extracelular. Bien, eh, la matriz extracelular va a poseer fibras, ¿ya? Hay 3 fibras principales y que tienen que saberlas sí o sí, ¿ya? Fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas, ¿ya? Estas las vamos a ver también más adelante, pero desde ahora ya sepan que vamos a hablar de esos 3 tipos de fibras. Bien, otra diferencia, otra característica importante del tejido conectivo es que es altamente vascularizado. ¿Qué quiere decir vascularizado? Que tiene vasos, ¿no? Tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos. A diferencia del tejido epitelial, recuerden que era avascular, que no tenía vasos, ¿ya? Vayan haciendo esas comparaciones como para que más o menos se les vaya quedando, ¿ya? El tejido conectivo también se encuentra inervado, ¿no? Tiene recurrencia de nervios, a diferencia del tejido epitelial, que recuerden era no inervado. Bien. Y bueno, como les comenté hace un rato, ¿verdad? Tiene dos principales componentes, las células, ¿no? Que tienen dos clasificaciones, ¿verdad? Residentes y no residentes, y otro componente que es la matriz extracelular, ¿verdad? La matriz extracelular, en donde participan lo que son las fibras, que ya les mencioné, ¿no? Fibras colágenas, reticulares y elásticas. Bien. Y
Otra característica importante y la que siempre tienen que tener clara es esta de acá, que el tejido conectivo forma diversas estructuras de nuestro organismo, ¿ya? Diversas estructuras de nuestro organismo. Por ejemplo, ¿no? Las capas profundas de la piel, ¿verdad? La piel es prácticamente lo que viene a ser el sistema tegumentario, ¿no? Y el sistema tegumentario tiene varias capas. Tiene el tejido epitelial, la más superficial, y debajo de este tiene a lo que es el tejido conectivo, ya que ya vamos a ir viendo qué tipo de tejido conectivo es. Lo vamos a encontrar también el tejido conectivo en tendones, ¿verdad? En el cartílago, en el hueso, etc. Ahí lo vamos a ir viendo, pero tengan claro ya que va a formar un montón de estructuras de nuestro organismo, por no decir la mayoría. Y funciones, a ver chicos, esto sí, funciones del tejido conectivo. Por excelencia, ¿qué va a ser? El sostén, ¿ya? Sostén o soporte estructural de los órganos, de los sistemas. ¿Ya, chicos? Esto ténganlo por escrito, anótenlo, no sé, eso es muy importante. Les hablan de tejido conectivo, lo primero que les tiene que venir a la mente es sostén, ¿ya? Por ahí van a ver esta palabra, ¿no? Estroma, lo que viene a ser el estroma, ¿ya? El estroma, cuando hablemos de estroma, cuando les hablen de estroma, tienen que acordarse de un soporte estructural, de un mecanismo de sostén, ¿ya? Ahorita hay un poco más a hablar de esto, ahorita lo vamos a ver, voy a seguir mencionándoles las funciones, ¿ya? Va a ser un medio de intercambio de nutrientes y metabolitos. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo lo vamos a ver en la sangre. Recordemos que la sangre da nutrientes a las células, ¿verdad? Recibe nutrientes y da nutrientes a las células. Vamos a ver que el tejido conectivo también participa en lo que es la protección, defensa, ¿ya? Defensa y protección a través de diferentes tipos de leucocitos, ya que también lo vamos a ver ahorita. Y también esto es importante, ¿ya? El tejido conectivo participa en lo que es la cicatrización, ¿ya? Cicatrización. Otra función del tejido conectivo es que almacena, ¿ya? Almacena. Almacena grasas, almacena triglicéridos, almacena calcio. ¿Calcio dónde? En los huesos. ¿Triglicéridos dónde? En los adipocitos, ¿ya? Entonces, miren todas las funciones que tiene, ¿no? Es un tejido no muy especializado. ¿Por qué no muy especializado? Porque tiene un montón de funciones. Bien, entonces acá está, voy a conversar lo que les quería mencionar acerca del estroma. Ustedes van a ver por ahí estroma y van a ver por ahí lo que se conoce como parénquima, ¿ya? Parénquima. Esa es una tilde, chicos, no sé qué pasó. Es una tilde. ¿Ya? El estroma va a ser la estructura, ¿ya? Va a ser como las columnas de una casa, de un edificio. Mientras que el parénquima, ¿ya? Cuando vean ustedes parénquima, por ahí se pueden confundir, ¿ya? Pero yo no quiero que les pase esto, así que parénquima va a ser lo que dentro de esa estructura le da una funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá una habitación, ¿no? Que tiene sus paredes, tiene sus columnas, y dentro, ¿qué tengo? Dentro tengo mi sillón, tengo mi televisión, tengo, no sé, una planta, un PlayStation, etcétera, etcétera. Entonces, esas características que están dentro vendría a ser lo que es el parénquima. ¿Y qué característica le da a esta habitación? No sé, un cuarto de juegos, una sala. ¿Me entienden? ¿Verdad? Entonces, estroma va a ser la estructura, lo que sostiene, y el parénquima va a ser lo que le da funcionalidad a esa estructura. ¿Ya? La parte funcional de la estructura. ¿Ya? Entonces, eso ténganlo claro, les va a servir más adelante, estoy muy seguro. ¿Ya? Entonces, dicho esto, continuemos con lo siguiente. Veamos entonces los componentes. Como les mencioné, el tejido conectivo va a tener dos componentes, ¿no? Las células y la matriz extracelular. Las células de dos tipos, residentes y no residentes, ¿no? Acá están sus sinónimos. Y la matriz extracelular va a tener lo que son las fibras y la sustancia fundamental, ¿ya? Fibras y sustancia fundamental. Bien, entonces comencemos hablando de lo que son las células, ¿ya? En las células residentes tenemos todas estas de acá, y en las células no residentes, migrantes o transitores, tenemos todas estas de acá. Bien, chicos, a ver, acá hay toda una polémica porque en sus clases le ponen esto, miren, les ponen células residentes o fijas, ¿no? Les ponen estas de acá, y les ponen, en migrantes les ponen a la célula plasmática o mastocito, ¿ya? Bueno, eso está mal, para empezar eso está mal, ¿no? La célula plasmática es célula plasmática, no puede ser mastocito, ¿ya? Le ponen mastocito o cebada, y les ponen al macrófago como sistema fagocítico, fagocitario mononuclear y leucocitos. ¿Ya? A ver.
Esto es un error de la diapositiva que, si no me equivoco, la doctora se los va a aclarar en su clase sincrónica, así que es importante que vayan a la semana que viene, que acudan sí o sí, y le pregunten, si es que no lo aclare, que le pregunte. Ya, porque lo que yo les he puesto acá es lo que está en los libros, ¿no? Lo que está en los textos. Aunque creo que en el libro de guía no es, también hay esta diferencia, pero ya bueno, ahorita les voy a explicar por qué yo lo he puesto así. Células residentes quiere decir que se encuentran fijas en ese mismo espacio o que funcionan en un espacio determinado, ¿no? Como por ejemplo son las células mesenquimales, los fibroblastos, ¿ya? Esas dos son residentes por excelencia. Con estas sí no hay duda, ¿ya? En cualquier lugar lo van a encontrar células mesenquimales y fibroblastos como células residentes. A ver. A ver, acá empieza el problema, ¿no? Bueno, los adipocitos también son células residentes porque sí están en un lugar fijo, ¿ya? En cambio, acá viene el asunto, ¿no? En los macrófagos y en los mastocitos. A ver, el macrófago es una célula, es un leucocito, ya que tiene un precursor, conocido como monocito, ¿ya? El monocito está circulando en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra circulando en todo el organismo, no se encuentra en un solo espacio. Pero este monocito, para cumplir su función, tiene que adherirse a un tejido, ¿no? Cuando se adhiere a un tejido, se vuelve macrófago y realiza su función en ese sitio, ese tejido específico. Por lo tanto, macrófago como tal podría considerarse como una célula residente, ¿ya? Como una célula residente. Sin embargo, por ahí van a ver que lo consideran una célula inmigrante, no residente. Ya, pero sepan estas diferencias, ya sepan estas diferencias. Y mastocito, igual, el mastocito va a estar recorriendo en la sangre, ya va a estar circulando en la sangre y para que actúe como tal va a tener que fijarse a un tejido. ¿Ya? O sea, su función la va a realizar fijada a un tejido, ¿ya? Entonces, he ahí las pequeñas diferencias, las pequeñas controversias. Este punto, por favor, chicos, pregunten en su clase porque a fin de cuentas lo que les va a venir a su examen y lo que ustedes tienen que marcar es lo que el profesor les diga, ¿verdad? Entonces son estas de acá. Igual, cuando llegamos a ver de cada una de estas, voy a volverles a mencionar, ya no hay ningún problema. Y los pericitos también son células residentes, ¿por qué? Porque estas se encuentran casi siempre rodeando vasos sanguíneos, ya rodeando vasos sanguíneos. Acá no hay problema. Bien, y acá tenemos a las no residentes o células migrantes. Tenemos a las células plasmáticas, estas sí o sí son no residentes porque se encuentran en la sangre, ya van a actuar en la sangre sí o sí. Y tenemos a los leucocitos, ¿ya? Cuando lleguemos a este punto, vamos a ver qué tipos de leucocitos hay. Y bueno, también tenemos a los mastocitos, ¿no? Que acá se los puse en no residentes o migrantes porque en su clase se lo pusieron así, ¿verdad? Pero ya les expliqué la diferencia, ¿no? Que ese está en la sangre y que para funcionar como tal tiene que estar en un tejido, ¿ya? En un tejido. Y entonces, para que no se me confundan y les quede bien claro, les voy a remarcar acá. Células mesenquimales, fibroblastos, adipocitos y pericitos, estas sí son residentes por excelencia, ¿ya? Sí o sí, ya no se compliquen la vida. El tema viene en estas dos, ¿ya? En estas dos. Pregúntenle, por favor, a su docente, ¿ya? La célula plasmática sí o sí tiene que ser una célula no residente, porque esta actúa a nivel de la sangre, y los leucocitos hay de dos tipos, ¿verdad? Los agranulocitos que no tienen granos y los granulocitos que tienen granos. Ya lo vamos a ver. Y bueno, obviamente acá también les pongo el mastocito por el tema, por la controversia que les comenté hace un rato, ¿ya? Por el tema este polémico. Ya chicos, entonces continuemos. Eso es lo que les ponen en su clase, ya estas sí están bien, ¿no? Están bien puestas. El tema viene acá, ¿no? Célula plasmática o mastocito, eso yo estoy seguro que es un error porque mastocito, una célula plasmática no se puede conocer, ¿ya? Porque el mastocito es mastocito o célula cebada, ¿ya? Esa denominación está correcta. Y bueno, y ese es el tema que le ponen en su clase. Por favor, pregunten otra vez. Disculpe que incida tanto, pero es que es importante, ¿ya? Y bueno, los leucocitos, esta sí está bien, ¿no? Están en la sangre y pueden actuar a nivel del tejido. ¿Ya? Entonces, sí, por ahí escuché a alguien que prendió su micro. ¿Todo bien? Ya, entonces continúo. Bien, chicos, entonces hablemos de las células residentes. Ahora sí, perdón. Primero de las células mesenquimales. Ya son células embrionarias. Estas las vamos a encontrar en dónde? En el embrión, ¿no? Va a ser prácticamente lo que va a formar a un embrión. Son células embrionarias. Tienen características de ser multipotenciales o pluripotenciales.
¿Qué quiere decir esto? Que van a ser precursores de un montón de tipos de células, ¿no? Acá está, forman diversos tipos de células. Bien, estas células tienen forma estrellada y tienen proyecciones citoplasmáticas. Citoplásmicas o citoplasmáticas es lo mismo, ¿ya? Miren, acá yo tengo mi célula mesenquimal y miren cómo se trata de estirar, ¿no? Miren esas estiraciones que tiene, ¿ya? Estas son sus famosas proyecciones citoplasmáticas. Bien, entonces, no sé si se dan cuenta, pero esta célula está conectada con esta célula y esta célula está conectada con esta célula y así, a través de estas prolongaciones. En estas prolongaciones que voy a encontrar yo, voy a encontrar uniones estrechas, ¿verdad? Uniones estrechas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada, ¿no? La famosa célula Cludens. Y también vamos a encontrar uniones gap, ¿ya? Uniones gap. Las comunicantes, ¿no? Las uniones comunicantes o de individuo. ¿Ya? Entonces, esto es principalmente para que se puedan comunicar entre ellas. ¿Ya? Son detalles, chicos. Lo importante acá es que las células mesenquimales están en el embrión y que originan a demás células que conforman nuestro organismo. Ya no hay mucho que hablar de esto. Bien, y acá está la célula residente por excelencia del tejido conectivo, que va a ser el fibroblasto. ¿Ya? Cuando, de ahora en adelante, cuando les hablen de tejido conectivo, ustedes acuérdense siempre del fibroblasto, ¿ya? Fibroblasto, muy importante. Entonces, acá tengo características, vamos a ver, ya a microscopio óptico, MO va a ser microscopio óptico, ya se va a observar una célula fusiforme, ya una célula estrellada, fusiforme estrellada. Miren esta forma de la célula, ese es mi fibroblasto, ¿verdad? Miren esta forma estrellada que tiene. Igual acá, miren, acá tenemos a mi fibroblasto. Tengo su núcleo y tengo su forma de estrellada, ¿no? Como si se hubiera chocado con algo. Acá está. Sí se logra ver, yo espero que sí. Igual acá, ¿no? Igual acá, miren su forma medio amorfo, ¿verdad? Medio rarita. Bien, tiene un núcleo elíptico, ¿ya? Y prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? En este caso no son tan finas como las del tejido mesenquimal, pero siguen siendo prolongaciones, ¿no? Son un poco más gruesas. Sí es fácil de identificar, ¿verdad? A ver, acá otra característica que nos hablan es que su citoplasma es basófilo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir basófilo? Esto también es importante, así que se los voy a aclarar ahorita. ¿Ya? De aquí para en adelante ustedes van a escuchar basófilo o van a escuchar acidófilo. ¿Ya? Basófilo quiere decir que tiene afinidad por colorantes básicos. Y acidófilo. Acidófilo. Basófilo quiere decir que tiene afinidad por colorantes básicos, ¿ya? Básicos. Y acidófilo que tiene afinidad por colorantes ácidos, ¿ya? Por colorantes ácidos. ¿Cuál es el colorante básico por excelencia o que más se usa? La hematoxilina, ¿ya? La hematoxilina está acá abajo. Y el colorante ácido por excelencia que se usa es la eosina, ¿ya? La famosa eosina. Por eso, por ahí ustedes van a escuchar que lo más común es usar la hematoxilina eosina, ¿verdad? Es colorante clásico, típico, ya tienen que saber. A ver, entonces, como les comentaba, ¿no? Basofilia significa que un componente de la célula tiene afinidad por un colorante básico, ¿ya? Que en este caso el colorante básico más importante de la hematoxilina se tiñe de morado, o también por ahí van a ver que se tiñe de color azul, y que tiñe sustancias aniónicas, ¿ya? Sustancias que tienen carga negativa, como por ejemplo, ¿qué componentes de la célula se tiñirían de hematoxilina fuertemente? El ADN, ¿verdad? El ADN, el ARN, las proteínas, aminoácidos, etcétera, que se encuentren libres, ¿verdad? Por eso acá, miren, por eso acá dice citoplasma basófilo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una cantidad de retículo endoplásmico rugoso abundante. ¿Por qué? Porque recuerden que acá tiene participación en la síntesis de proteínas, ¿no? Y las proteínas que son cadenas de aminoácidos, y que son aminoácidos son ácidos, pues no son ácidos y tienen carga negativa abundante. Por eso se tiñen de colorantes básicos, ya se tiñen con colorantes básicos. Si quieren verlo de esta manera, ¿no? Los componentes ácidos de la célula presentan basofilia, ¿ya? Los componentes ácidos de una célula presentan basofilia, ¿ya? ¿Cuáles son esos componentes ácidos? Por lo general, ADN, ARN que se encuentran en el núcleo, ¿no? Por lo general, aminoácidos o cadenas proteicas que se van formando en el citoplasma,
¿ya? Y lo contrario ocurre en lo que es la acidofilia, ¿verdad? Colorante ácido que se tiñe de fucsia o rosado, ¿no? Que tiñe de fucsia o rosado. ¿Qué cosa? Sustancias catiónicas o sustancias que tienen mayor cantidad de carga positiva. Por lo general viene a ser el resto, ya viene a ser el resto, fibras, o perdón, estructuras de sostén, ¿ya? Fibras elásticas, fibras colágenas, etcétera, etcétera. ¿Ya, muchachos? Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, tengan claro esos términos, ¿ya? Esos términos, ácido, basofilia y acidofilia, ¿ya? Si es basófilo o acidófilo. ¿Ya, chicos? ¿Eso quedó claro? Si no, para repetirlo, ¿alguien puede decirme todo bien? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, Profe, Basófilo? ¿Puedes repetir un ratito lo de acidófilo otra vez? Lo acidófilo, ya, claro. El sí, ejemplo. por favor. Ya. Entonces, miren, basofilia entonces ya quedó claro. Entonces, acidofilia, igual. La acidofilia o acidófilo viene a ser lo contrario de basófilo, ¿ya? ¿Qué es la acidofilia? Es la afinidad por un colorante ácido, ¿ya? Afinidad por un colorante ácido. Bien. Este colorante ácido por excelencia es la eosina. Entonces, ¿qué sustancias en la célula tienen acidofilia? Por lo general, sustancias que tienen carga positiva, como por ejemplo las estructuras de sostén, ¿ya? Las estructuras de sostén. El citoplasma, el tejido conectivo, se van a ver que se va a teñir de color rosado, ¿no? Por justamente la eosina. Si quieren verlo de esta manera, más fácil de recordar, las sustancias básicas de la célula, las sustancias, voy a escribirlo, sustancias básicas de la célula se tiñen con colorante ácido. Colorante ácido. Colorante ácido. Otra vez, sustancia básica de la célula se tiñe de un colorante ácido. ¿Qué quiere decir esto? Que estas sustancias básicas de la célula presentan acidofilia. ¿Ya? Presentan acidofilia. ¿Quedó claro? Ahora sí. Si no, renuevo, lo repito, no hay ningún problema. Las sustancias básicas de la célula presentan acidofilia. ¿Por qué? Porque se tiñen con colorantes ácidos. Y las sustancias ácidas de la célula presentan basofilia. ¿Por qué? Porque se tiñen con un colorante básico. Ya, ahí está creo mejor, ¿no? Sí, bueno, Ahora sí se entendió. genial. Gracias. Genial, genial. Ya. Bien, entonces igual cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema, ¿ya? Yo les vuelvo a repetir, ¿ya? No hay ningún problema. Otra cosa de los fibroblastos que es importante es que hay mayor actividad de estos en los procesos de cicatrización, ¿ya? En los procesos de cicatrización. ¿No? ¿Por qué? Porque produce el factor de crecimiento, ¿ya? Produce factor de crecimiento. ¿Y qué más? ¿Qué hace este fibroblasto? ¿Ya? ¿Cuál es su función por excelencia? Sintetizar todo esto de acá, ¿ya? Sintetizar todo esto de acá. ¿Qué sintetiza? Sintetiza a su matriz extracelular, ¿ya? Sintetiza a su matriz extracelular. ¿Qué hace el fibroblasto? Sintetiza la matriz extracelular. ¿Qué hay dentro de la matriz extracelular? Hay fibras colágenas, hay fibras elásticas, hay glucosaminoglucanos, hay proteoglucanos, hay glucoproteínas. ¿Ya, chicos? Hay todo esto de acá. Entonces, recuerden al fibroblasto por ser la célula más representante del tejido conectivo y recuérdenla también porque produce a la matriz extracelular en su mayoría. ¿Ya? Continuamos. Ya. Ahora, hay acá dos cositas, ¿ya? Miren, fibrocitos y miofibroblastos, ¿ya? Fibrocitos va a ser la diferenciación de un fibroblasto. Va a ser un fibroblasto activo. Perdón, un fibroblasto inactivo. Entonces, yo tengo acá mi fibroblasto que se encarga de sintetizar todo esto y en el momento que ya no se necesita, se vuelve un fibrocito, ¿no? En el momento que el cuerpo no necesita producir esta matriz porque no necesita renovarse o no hay procesos de cicatrización, se vuelve un fibrocito. Miren cómo se hace, ¿no? Se hace chiquito. Disminuye sus prolongaciones citoplasmáticas y se inactiva
por así decirlo. Bien, entonces, miren acá, fibrocito, que es una célula inactiva, se vuelve más pequeña y se vuelve fusiforme, ¿no? Se vuelve así, ¿no? Sus prolongaciones, miren, disminuyen y se vuelve como una especie de hoja, ¿verdad? Una especie de hoja. La famosa forma fusiforme, ¿no? Típica de las células musculares lisas. Bien, y su núcleo se vuelve heterocromático, ¿ya? No se llega a ver el núcleo. Y su citoplasma se vuelve acidófilo, ¿ya? Se vuelve acidófilo. Entonces, miren, para comentar de nuevo, reforzar lo que hemos visto hace un rato. Yo tengo acá, miren acá mi fibroblasto, ¿ya? Mi fibroblasto, que se acuerdan hace un rato les mencioné que su citoplasma era basófilo, ¿verdad? ¿Qué quería decir esto? Que tenía abundante síntesis de proteínas, ¿ya? Abundante síntesis de proteínas. Mientras que el citoplasma de mi fibrocito se vuelve acidófilo. ¿Por qué? Porque ya se inactiva, pues. Se inactiva y deja de producir proteínas, y entonces ya no se van a encontrar tantas en su citoplasma. No va a predominar la acidofilia. ¿Ya? Entonces vienen ahí, se van dando cuenta de las diferencias. Uy, perdón, ese es el fibrocito. Ya se van dando cuenta de las diferencias. Entonces, miren, sí se nota, ¿verdad? Acá tengo mi citoplasma del fibroblasto, abundantes, por así decirlo, proteínas que se van sintetizando, y acá, miren, hay menor cantidad, ¿verdad? Hay menor cantidad. ¿Ya? Bien, a ver, ahora acá, núcleo heterocromático. ¿Qué quiere decir esto? Que el núcleo está compactado, ¿ya? Compactado. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra descansando, obviamente, porque si es un núcleo eucromático, significa que el núcleo está mandando señales activas justamente para que se sinteticen proteínas, ¿verdad? ¿Qué ocurriría en el fibroblasto, ¿no? En este caso, su núcleo sería eucromático, ¿verdad? Núcleo eucromático. Mientras que en el fibrocito sería heterocromático. ¿Mm? Ya. Y luego hay otra cosita, ¿no? Entonces ya tenemos dos cosas, ¿no? Al fibroblasto, ¿no? Que sintetiza toda la matriz extracelular, cuando se deja de usar o cuando no se requiere su uso, por así decirlo, ¿no? Se vuelve fibrocito, ¿ya? Y ahora tenemos uno más, que es el miofibroblasto, ¿ya? El miofibroblasto. ¿Qué va a hacer? Es una modificación de un fibroblasto, ¿ya? Este miofibroblasto es el que aumenta durante la cicatrización, ¿ya? Aumenta durante la cicatrización. Entonces, te haces una herida, ¿ya? Te haces una herida. Tienes que pasar el proceso de cicatrización. ¿Qué ayuda al proceso de cicatrización? El miofibroblasto como tal, ¿ya? El miofibroblasto como tal. Yo hace un rato les puse aquí que hay mayor actividad en procesos de cicatrización. Y sí, es cierto, porque el fibroblasto se vuelve miofibroblasto, ¿ya? ¿Qué tiene este miofibroblasto? Tiene actina, tiene miocina. Estas proteínas le van a dar una actividad contráctil para cerrar las heridas, ¿ya? Y tiene propiedades medias entre fibrocito y fibroblasto, ¿no? Es un medio flojito, ¿ya? En este caso, no tiene lámina externa. Bueno, estos son detalles. Lo importante es esto de acá, ya que este es el que aumenta en procesos de cicatrización. Bien, y acá está lo que les mencionaba, ¿no? Una pregunta que viene en el examen del ciclo pasado. Una de las células mencionadas aumenta en procesos de cicatrización. ¿Cuál de las mencionadas es? ¿Mesenquimal? No, pues, ¿no? Esta está en el embrión, ¿verdad? Este es el embrión y forma las más células del organismo. El miofibroblasto, bueno, ya les dije, hace un rato lo hemos visto, esta es. Fibrocito, no, porque esta está descansando, ¿verdad? Mastocito, bueno, ni siquiera le hemos hablado de eso, así que no. Y el fibroblasto, el número de fibroblastos es constante, ¿ya? Es constante, no aumenta, eh, no aumenta, o sea, como tal, no aumenta, sino lo que aumenta son los miofibroblastos. ¿Qué es un miofibroblasto? Es un fibroblasto diferenciado, ¿ya? Fibroblasto diferenciado. Entonces aquí la respuesta es esta de acá, miofibroblasto. Y acuérdense por si les vuelve a venir, porque usualmente tienden a repetirse las preguntas de los exámenes pasados. ¿Ya, chicos? Miofibroblasto. Bien, ya vimos las células mesenquimales, ya vimos a los fibroblastos y ahora veamos a los pericitos. ¿Ya? Ese es más sencillo. ¿Qué son los pericitos? Son células que se encuentran rodeando a los vasos sanguíneos. Ya se encuentran rodeando a los vasos sanguíneos. ¿Qué tienen? Tienen actina, tienen miocina y tienen troponina. ¿Qué les confieren estas proteínas? Le dan una capacidad contráctil a estas células, a estos pericitos. ¿Ya?
Y otra cosa importante es que estas células conservan su pluripotencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso el organismo lo requiera, estos pericitos se pueden diferenciar a células endoteliales, a fibroblastos o a células musculares lisas. ¿Ya, chicos? Células endoteliales, fibroblastos o células musculares lisas. ¿Ya? Eso quiere decir que conservan su pluripotencialidad. Bien, ¿dónde las encontramos? Bueno, ya se los dije, rodeando mis vasos sanguíneos, ubicada entre células endoteliales y su membrana basal. ¿Ya? Miren acá en esta imagen, este es mi vaso sanguíneo, ¿verdad? Acá está la luz, y lo que está acá rodeando es el famoso endotelio, ¿ya? Es el famoso endotelio. Debajo del endotelio, el endotelio que es un tejido epitelial, ¿verdad? Y yo que les dije en la clase pasada que por lo general debajo de cualquier tipo epitelial encuentro lo que es su membrana basal o tejido conectivo, ¿verdad? Ya, el pericito se encuentra entre la membrana basal y la célula endotelial, ¿no? Miren, acá está mi pericito, ¿ya? Acá está mi pericito. Bien, acá está su ubicación precisa, ¿verdad? Su ubicación precisa rodea paredes de vasos capilares y de vénulas postcapilares, ¿ya? Vasos capilares y vénulas postcapilares. ¿Ya? Vasos sanguíneos. Más fácil que lo recuerden vasos sanguíneos, ¿ya? Pero acá está más preciso, ¿no? Vasos capilares y vénulas postcapilares. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta? Si no, para continuar. ¿Todo claro, chicos? Hola. ¿Todo bien? ¿Están Sí, vivos? profesor. Sí, todo está claro. Ya, genial, genial. Entonces, continúo. Bien, ya vimos 3 células residentes. Ahora vamos a ver a la cuarta, al famoso adipocito, ¿ya? El adipocito tiene origen de células mesenquimales, ¿ya? El origen de células mesenquimales. Células mesenquimales. ¿Ya? Estas células ya son células diferenciadas, ¿no? Ya están diferenciadas. ¿Por qué? Porque su función va a ser retener grasa, ¿ya? Retener ácidos grasos o triglicéridos. Bien. Por acá es la forma cómo se forman estos adipocitos a través de la adipogénesis, ¿ya? La adipogénesis es la formación desde una célula mesenquimal hasta formar el adipocito. Y se va a dar antes y después del nacimiento, ¿ya? Antes y después del nacimiento. ¿Qué hace el adipocito? Ya se lo dije, almacena lípidos y también colabora con síntesis de hormonas, que ya también lo vamos a ver cuando hablemos netamente de tejido adiposo, ¿ya? Por ahora se los menciono. Y por lo general lo encontramos aquí, ubicado en el tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Tejido conjuntivo laxo. Y hay dos variedades principales. El adipocito de grasa blanca o unilocular y el adipocito de grasa parda o multilocular. ¿Ya? Miren, es imposible que se equivoquen. Acá tengo mi adipocito y miren esta mancha blanca, ¿ya? Esta mancha blanca grande es mi vacuola que tiene lípidos, ya que tiene grasa ahí acumulada. Y el núcleo es excéntrico o periférico, ¿ya? La vacuola grandaza empuja el núcleo hacia los bordes. Mientras que mi grasa parda tiene múltiples vesículas, o perdón, múltiples vacuolas con grasa, ¿ya? Múltiples vacuolas con grasa, ¿ya? Y el núcleo se puede encontrar distribuido, o sea, puede estar en diferentes partes, ¿ya? Entonces, es un poco difícil que se confundan un adipocito unilocular con un adipocito multilocular, ¿no? Su propio nombre lo dice. Multilocular es que tiene varios focos de grasa y unilocular es que solo hay un foco de grasa. ¿Ya? Recuérdenlo de esa manera. Después vamos a ver un poco más a fondo sus funciones y todo esto, ¿ya? Por ahora estamos hablando netamente de la célula, ya luego lo vamos a ver. Y acá está otra célula residente que les dije que consulten, ¿verdad? Les dije que consulten. Tenemos aquí al macrófago, ¿ya? Al macrófago. ¿Cuál es el origen del macrófago? Su origen es el monocito, ¿ya? El monocito. Eso se origina en la médula ósea, ¿ya? Entonces, ¿qué es un macrófago? Es un monocito que está cumpliendo su función en un tejido, ¿ya? En un tejido. El monocito cumple su función, pero lo cumple en la sangre. Mientras que el macrófago es el monocito que ha entrado a un tejido, ¿ya? ¿Qué hace este macrófago? Presenta antígenos, ¿ya? Presenta antígenos ¿a quién? Al linfocito T, ¿ya? Presenta antígenos al linfocito T. ¿Por qué? Porque tiene receptores del complejo mayor de histocompatibilidad
de tipo 2. Ya esto lo van a ver en el siguiente ciclo. Más a fondo es un tema bien chévere, ¿ya? Este tema de los receptores MHC y todo eso. Pero por ahora sepan que el macrófago presenta antígenos a quién? Al linfocito T. ¿Ya? Presenta antígenos al linfocito T. Es una célula que tiene una alta cantidad de lisosomas. ¿Cuál es la principal función de un lisosoma? Obviamente es como el sistema digestivo de la célula, ¿no? Que sirve a este macrófago para fagocitar. ¿Ya? Para fagocitar. ¿Cómo fagocita este macrófago? A través de pseudópodos, ¿no? Coge a lo que quiere comer y se lo jala, ¿verdad? A través de pseudópodos. ¿Alguien tiene una pregunta? Escuché que alguien prendió su micro. Ok, ok. Bien. A ver, en el caso del macrófago no puede fagocitar algo, ¿ya? Porque es una molécula muy grande que ya se le escapa al macrófago. Entonces, ¿qué hace? Llama a sus amigos macrófagos o a otros fagocitos y forman una célula multinuclear, ¿ya? A una célula multinuclear, que tiene un núcleo eosinófilo o acidófilo, ¿ya? Nucleófilo. ¿Y qué hacen? Forman lo que son células gigantes a cuerpo extraño, ¿ya? Células gigantes a cuerpo extraño. Chicos, acuérdense esto, porque creo que hay una pregunta de esto. Células gigantes a cuerpo extraño. ¿Cuándo se forman? Cuando el macrófago no puede fagocitar una molécula, ¿ya? Cuando el macrófago no puede fagocitar algo, entonces llama a sus amigos y forma células gigantes a cuerpo extraño. ¿Qué otra cosa hace el macrófago? Produce citocinas. Ya, produce citocinas. ¿Como cuáles? Acá está la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Qué es la interleucina 1 o qué hace? Activa los linfocitos helper, a los linfocitos T CD4, ¿ya? Linfocitos T CD4. Y el factor de necrosis tumoral es un mediador antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa durante un proceso de inflamación. Y bueno, acá está además decirles, ¿no? Que obviamente si fagocita, ¿no? Si el macrófago fagocita, pertenece al sistema fagocitario mononuclear. ¿Ya, chicos? A ver, ahora los macrófagos, según en qué tejido se encuentren, reciben diferentes nombres. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, el macrófago ya no se va a conocer como macrófago, sino se va a conocer como una microglía. ¿Ya? Como una microglía. En la piel vamos a ver que el macrófago se conoce como célula de Langerhans. ¿Ya? En el hueso vamos a ver que este macrófago se conoce como osteoclasta. Bien, en el hígado vamos a ver que se conoce como células de Kupffer y en los pulmones como macrófagos alveolares o células del polvo. ¿Ya, chicos? A ver, todo eso, tómenlo con pinzas, ¿ya? Porque hay bastantes cositas que observar. No se los menciono ahorita porque no es relevante, ¿ya? Pero sepan que por ahí van a haber hay cositas que no están claras del todo. Ya cuando lleguemos a hablar de cada uno de estos puntos, ya en el desarrollo del curso, voy a ir comentándoles. Pero por ahora acuérdense que los macrófagos reciben diferentes nombres una vez que se encuentran en un tejido conectivo. Y acá están sus nombres, ¿no? Están sus nombres. ¿Ya? Entonces, ya vimos a las células residentes, ahora vamos a las células no residentes, ¿ya? No residentes. Por excelencia tenemos a la célula plasmática. ¿Ya? ¿Qué es la célula plasmática? Es la diferenciación de un linfocito B. ¿Ya? Es la diferenciación de un linfocito B. Este linfocito B se diferencia a célula plasmática, o también conocida como plasmocitos, y producen los famosos anticuerpos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica principal de mi célula plasmática o de mi plasmocito? Que produce anticuerpos, ¿ya? Que produce anticuerpos. Forman parte de la inmunidad humoral. ¿Qué quiere decir humoral? Que se encuentra en los vasos sanguíneos, ¿ya? Que actúa a nivel de la sangre, ¿ya? Inmunidad humoral. Va a haber un incremento de estas células en un proceso inflamatorio y acá está. Esto es para toda su vida. Núcleo excéntrico, ¿ya? Núcleo excéntrico, que tiene aspecto de rueda o de reloj analógico, ¿ya? Excéntrico, ¿qué quiere decir? Que se encuentra a los bordes de la membrana, ¿no? Aquí está, miren. Se encuentra pegado a los bordes. Y miren esta forma característica de rueda o de reloj analógico. ¿Ya, chicos? Acuérdense, esa es una imagen también importante, tienen que recordarla siempre, ¿ya? Célula plasmática. Tiene citoplasma basófilo y vamos a ver que se encuentra en mayor concentración en el tubo digestivo, en las vías respiratorias,
también las glándulas salivales, en los ganglios linfáticos y en el tejido hematopoyético. Sí. Y las células plasmáticas, y tenemos ahora otras células que son los leucocitos, ¿ya? Los leucocitos. ¿Cuáles son los leucocitos? Se acuerdan que les mencioné, ¿verdad? Tenemos dos tipos, ¿no? Los agranulocitos y los granulocitos. ¿Ya? Los granulocitos son los que tienen granos, ¿ya? Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿ya? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos son los que tienen granos. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de tejido sanguíneo, ¿ya? Cuando hablemos de tejido sanguíneo. En esta clase no, sino cuando hablemos de tejido sanguíneo. Y tenemos a los agranulocitos, o sea, que no tienen granos. A los monocitos y a los linfocitos, ¿ya? Monocitos y linfocitos. Y luego tenemos aquí, les he puesto, ¿no? Según su clase, a los mastocitos, o también conocidos como célula cebada, ¿ya? Mastocitos o célula cebada. Estas, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan por tener gránulos metacromáticos. ¿Qué quiere decir metacromáticos? Que son gránulos que se tiñen, ¿ya? Son gránulos que se tiñen, así de simple. Estos gránulos tienen histamina, tienen factor quimiotáctico y tienen heparina, ¿ya? Pero por lo general, ¿qué es lo más importante que tienen que recordar? A la histamina y a la heparina. Cuando ustedes escuchen histamina, escuchen heparina, acuérdense del mastocito, ¿ya? ¿Qué es el mastocito? Una célula, en este caso no residente del tejido conectivo, y que participa en, acá está, hipersensibilidad inmediata, en alergias y en lo que es la anafilaxia. ¿Ya, chicos? Hipersensibilidad inmediata, alergias y anafilaxia. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con este mastocito? La rinitis alérgica y el asma bronquial. Si en el enunciado de alguna pregunta ven estas dos, ¿ya? Pueden sospechar que su clave puede ser o tiene que ver con el mastocito, ¿ya? Puede ser. Sigamos viendo qué más tenemos que recordar del mastocito, ¿no? Que se encuentra circulando en sangre periférica, tiene aspecto de un monocito, ¿ya? Bueno, sin embargo, es fácil diferenciar al monocito del mastocito, ¿ya? Ya luego lo vamos a ver. Pero en este caso miren al mastocito y miren, destaca bastante sus gránulos, ¿no? Se ven bastante bien estos puntitos, se ven esos puntitos. Mientras que el monocito va a ser, o ustedes lo van a identificar por la forma de su núcleo, ¿ya? Por la forma de su núcleo. No se van a confundir, se los aseguro, ya lo vamos a ver en su mundo. Bien, otra cosa importante es esto, ¿no? Que en su membrana basal, perdón, sí, en su membrana basal o membrana celular, tienen receptores para inmunoglobulina E. Acá es membrana celular, ya, chicos, o sea, en la membrana de la misma célula. Eso, un lapsus, corríjanlo, por favor. Membrana celular. Tiene receptores para la inmunoglobulina E. ¿Y qué tiene que ver la inmunoglobulina E? Tiene relación con justamente estos procesos, ¿ya? Con estos procesos. Otra cosa importante es que el origen de esta célula es esta célula madre, ¿ya? Una célula madre pluripotencial que tiene este marcador para reconocerse, CD34, ¿ya? CD34. Esta célula madre que tiene este marcador es la que forma a los mastocitos. Ah, ya, y acá esto es importante, ¿ya? Mediadores primarios, estos mastocitos van a tener dos cosas, mediadores primarios y mediadores secundarios. ¿Qué son esos mediadores? Son los que le permiten realizar la función a esta célula. ¿Ya? Los mediadores primarios son los que se almacenan en gránulos. ¿Qué quieren decir esto? La histamina, el factor quimiotáctico y la heparina. Entonces ustedes pónganle ahí una llave y pónganle a estos mediadores primarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se almacenan en gránulos. Mientras que los mediadores secundarios son los que se producen en la membrana celular. ¿Ya? En la membrana celular. La función que tienen estos mediadores es similar. ¿Ya? Es similar. ¿Cuál es la diferencia? Que el primario se encuentra en gránulos y el secundario se producen en la membrana de la célula. ¿Cuáles son estos? La prostaglandina y los leucotrienos. ¿Ya? Entonces se los repito una vez más. La célula tiene mediadores primarios y secundarios. Los mediadores primarios se almacenan en gránulos, acá están, y los mediadores secundarios se producen en la membrana celular, que son estos dos. ¿Ya? Son estos dos. ¿Cuál es la función de cada uno de estos? Es similar.
es similar. ¿Ya? Así que no se los van a agarrar por ahí, ya no los van a agarrar por ahí. Y bueno, acá, esto de acá es importante, ya esto de acá que está en amarillo resaltado, eso también recuerden. Ya les dije, cuando hablen de hipersensibilidad, alergia, anafilaxia, ya vayan ustedes relacionándolo con el mastocito. Ya igual cuando hablen de estas enfermedades. Bien, chicos, entonces ya vimos al primer componente de lo que es, de lo que es el tejido conectivo, ahora vemos los segundos componentes, a la matriz extracelular. Ya, la matriz extracelular tiene propiedades mecánicas y bioquímicas, ya según la cantidad de estos componentes que vayamos a ver. ¿Cuáles son los componentes de la matriz extracelular? Ya se los dije, las fibras y la sustancia fundamental. ¿Ya? Y la sustancia fundamental. Miren, dentro de las fibras vamos a encontrar estas tres fibras por excelencia, las fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. No hay más, ¿ya? Estas son todas las fibras que componen a mi matriz extracelular. Y luego tenemos a la sustancia fundamental. La sustancia fundamental está formada por moléculas más pequeñas, ¿ya? Por moléculas más pequeñas que actúan en conjunto, ¿ya? Que actúan en conjunto, relacionándose obviamente con las fibras. Entonces tengo los glucosaminoglicanos, por ahí lo van a ver como glucosaminoglucanos, y sus siglas que ahorita las vamos a ver, ¿ya? Luego tenemos a los proteoglucanos y tenemos a las glucoproteínas que creo o considero yo que son las más importantes, ¿ya? Y luego tenemos un plus que les dan en su clase, ¿no? Que dice líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? Es la sustancia que escapa del intercambio de nutrientes que hay entre una célula y la sangre, ¿verdad? La sangre, recuerden, tiene un componente líquido, ¿no? Y al momento de interactuar con la célula para darle nutrientes, hay como un desperdicio, ¿ya? Como un desperdicio, una pequeña filtración. Esa pequeña filtración se conoce como líquido intersticial. ¿Y dónde se queda? Obviamente en la matriz extracelular, ¿ya? En la matriz extracelular. Por eso acá lo ponen así, ¿no? Líquido intersticial. Bien, chicos, entonces comencemos hablando de las fibras, ¿ya? De las fibras. Estas son fibras colágenas, ¿ya? Fibras colágenas. Son estas gruesas de acá, son imposibles de confundir, ¿verdad? Son fibras gruesas, fibras onduladas. Bien, estas se tiñen de color azul cuando las tiñen con tricómica de Mallory, como lo vemos acá. Ya como lo vemos acá. Esta es la teñida con tricómica de Mallory, entonces ustedes apunten en su papel que les dije que tengan la semana pasada, que se tiñe de color azul con tricómica de Mallory, por lo general fibras colágenas. ¿Ya? Estas fibras colágenas están formadas por fibrillas colágenas, ¿ya? Por fibrillas colágenas. ¿Cuál es la función principal o cuál es la característica principal de estas fibras colágenas, o sea, de las fibras en general, que son resistentes a la atracción, ¿ya? Que son resistentes a la atracción, tienen resistencia mecánica. Bien, acá hay un dato importante, que el colágeno, ¿no? La proteína colágeno representa un 20% del total de proteínas que hay en nuestro organismo, ya 20%. Es un número considerable, ¿verdad? Es bastante considerable. Bien, un colágeno importante que tienen que recordar es el de tipo 1, que justamente es el que brinda la resistencia a la tensión, resistencia a la atracción, ¿ya? ¿Cómo sería? Función mecánica, ¿ya? Una función mecánica. Tipo 1. Colágeno de tipo 1. Bien, chicos, y estas fibrillas colágenas están formadas por moléculas de colágeno, o también conocidas como tropocolágeno, ¿ya? Tropocolágeno. Y entonces yo tengo mi fibra, ¿no? Esta fibra grande, ¿ven? Mi fibra grande. Esta fibra grande tiene fibrillas colágenas. Y mis fibrillas colágenas están formadas por moléculas, eh, perdón, por tropocolágeno o moléculas de colágeno, ¿ya? ¿Todo bien ahí? ¿Sí? ¿Me siguieron? Chicos, pregunten, no tengan miedo, no tengan vergüenza, por favor. ¿Todo bien? Bien, yo creo que sí. Entonces, voy a continuar. Esas moléculas de colágeno o tropocolágeno están formadas por tres cadenas alfa, ¿ya? Por tres cadenas alfa que tienen una configuración helicoidal. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran trenzadas, ¿ya? Trenzadas. No sé si lo logran ver aquí. ¿Ya? Lo logran ver aquí. Esta configuración helicoidal les da el nombre de cadenasas, ¿ya? Les da el nombre de cadenasas. Entonces acá miren cómo el fibroblasto produce, ¿ya? Produce
a estas fibras colágenas. Mira, yo tengo acá mi fibroblasto, ¿no? Recordemos que dije que el fibroblasto tiene abundante síntesis de proteínas, justamente porque produce fibras colágenas, ¿verdad? Se libera primero una molécula de procolágeno, ¿ya? Procolágeno. No se libera moléculas de colágeno o tropocolágeno, se libera procolágeno, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay moléculas en dominio de tripohélice y están junto a moléculas que son lineales, ¿ya? Que son lineales, ¿ya? Por eso se conoce como procolágeno, porque no son las cadenasas, sino que tiene algo más, tiene algo que no lo va a usar. Entonces, ¿qué pasa? Aparece ya estamos hablando en el citoplasma de la célula, perdón, en la matriz extracelular, ¿ah? Estamos hablando ya en la matriz extracelular. Aparece lo que es esta enzima, la peptidasa de procolágeno. ¿Y qué va a hacer? Va a quitar estos dominios no helicoidales para que simplemente queden los dominios helicoidales y ya pueda hablar yo de el tropocolágeno. ¿Ya? Entonces, repito, tengo mi fibroblasto. El fibroblasto en su citoplasma produce preprocolágeno y se libera procolágeno a la matriz extracelular. En la matriz extracelular vamos a encontrar una enzima que va a cortar los dominios no helicoidales, ¿ya? De este procolágeno para formar el tropocolágeno, ¿ya? Para formar el tropocolágeno. Entonces, este tropocolágeno se empieza a apilar con sus amigos, ya se empieza a apilar con sus amigos, ya se empieza a apilar con sus amigos de esta manera, ya de esta manera. Miren, es una forma de medio de escalera, ya una forma medio de escalera y se forma la fibrilla de colágeno, ya la fibrilla de colágeno. ¿Qué son las fibrillas de colágeno? Estas líneas que ustedes ven aquí, ¿no? Esa es mi fibra de colágeno. Todo lo negro es mi fibra de colágeno. ¿Qué es la fibrilla de colágeno? Lo que ustedes ven ahí como escaleritas, ¿ya? Entonces, el conjunto de fibrillas de colágeno forma mi fibra de colágeno. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense, procolágeno, tropocolágeno, fibrilla de colágeno, y esta es, digámoslo así, la unidad de la fibra de colágeno. ¿Ya? Sencillo de recordar. Bien, y acá este cuadro está en su clase, ¿no? Les habla de los tipos de colágeno que hay. Yo les quiero recordar los más importantes, ¿ya? El de tipo 1, de tipo 3 y el de tipo 4. Tipo 1 es sintetizado por el fibroblasto y tiene la función de resistir a la tensión, ¿ya? Y lo vamos a encontrar ¿en dónde? En los tendones, ¿ya? Acuérdense, todo lo que está subrayado de amarillo es lo que tienen que recordar sí o sí, sí o sí. Ya ustedes pueden leer lo demás y tenerlo presente, no hay ningún problema. Pero lo que está en amarillo tienen que saberlo ya desde ya, o sea, sí o sí, ¿no? Cuando termine el día ustedes tienen que recordar esto. En el tendón que encuentro, colágeno de tipo 1, por así decirlo. Un ejemplo, ¿no? Podrían decir a tu mamá en la noche mientras estés cenando, mamá, ¿sabías que el tendón tiene colágeno de tipo 1, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque resiste a la tensión. Bien, el colágeno de tipo 3, que es sintetizado también, además de por el fibroblasto, por las células reticulares, ¿ya? Células reticulares. Y lo voy a encontrar en el vaso, en el hígado, ¿ya? Vaso, hígado. Y el colágeno de tipo 4, ¿ya? Que también es sintetizado por células epiteliales. ¿Ya? Y lo voy a encontrar ¿en dónde? ¿Se acuerdan? En la lámina basal, ¿verdad? En la lámina basal. En la lámina basal. ¿Se acuerdan, no? Lo vimos en la clase pasada, ¿no? La membrana basal tiene dos componentes, ¿no? Lámina basal, lámina reticular. La lámina basal tiene lámina lúcida, lámina densa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije, no? Que tienen que recordar el colágeno de tipo 4. Ya, bueno. Acá una pregunta que vino en su examen pasado. Vamos a verla, ¿ya? Las células del tejido conectivo tienen características y funciones determinadas. ¿Cuál de las frases mencionadas es correcta? A ver, el fibroblasto libera moléculas de colágeno por un mecanismo de exocitosis. Acá ya de arranque está mal. El fibroblasto no libera moléculas de colágeno, libera procolágeno, ¿verdad? Y entonces, X, esta no es. El mastocito prolifera en los procesos inflamatorios y produce proteínas. Procesos inflamatorios, sí. Hay mayor aumento de mastocitos. ¿Produce proteínas? No, no. Libera las sustancias que tienen sus gránulos, ¿verdad? Esta tampoco es.
El plasmocito se origina de una célula madre CD34 y produce anticuerpos. Pues sí, produce anticuerpos, pero se origina ¿de qué? Del linfocito B. Entonces, esta tampoco es, ¿verdad? Esta tampoco es. ¿Cuál se origina de esta célula madre CD34 más? Se los dije, ¿verdad? Bueno, y así no lo han apuntado, del mastocito, ¿verdad? Del mastocito. A ver, los macrófagos tienen lisosomas y forman células gigantes a cuerpo extraño. Lo hemos visto hace un rato. Esta es, ¿verdad? Esta sería mi clave, ¿verdad? Este sería mi clave. Ya, chicos. A ver, acá, el fibrocito es una célula activa que tiene un núcleo con cromatina laxa falso, pues, ¿no? ¿Cómo se dice? El fibrocito es una célula activa, ¿no? Tiene su núcleo. Perdón, cromatina laxa es eucromatina, ¿verdad? Significa que está activa. ¿Y el fibrocito qué pasa? Está inactivo, ¿no? Entonces, esa no sería, ¿no? Sería acá heterocromatina, ¿verdad? Heterocromático. ¿Ahí todo claro, chicos? ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, chicos, recuerden que tienen que preguntar si quieren aprender, ¿ya? Sí, Josué, disculpa, ¿podrías Sí, repetir lo que comentaste sobre la opción C, lo se origina de una célula madre CD34? claro, claro, claro. El plasmocito sí produce anticuerpos como está acá, pero se origina del linfocito B, ¿verdad? Se origina del linfocito B. El linfocito B se diferencia a plasmocito, ¿verdad? Se diferencia a plasmocito. Mientras que esta célula madre CD34 es la que origina al mastocito, ¿verdad? Lo vimos hace un rato. Eso es. Una Gracias. consulta, dijo que el fibrocito era inactivo, ¿verdad? Sí, ajá. Gracias. Sí. El fibrocito, acá, mira, le damos la opción, ¿no? El fibrocito es una célula activa que tiene núcleo con cromatina laxa. Eso es falso, pues, ¿no? Mira acá. El fibrocito es una célula inactiva, ¿no? ¿Cuál es la célula activa? El fibroblasto, ¿no? El fibroblasto. Entonces, por eso también no puede ser. Bien, chicos, entonces, continuamos. Bien, chicos, me gusta así que pregunten. Está bien. Ya vimos a las fibras colágenas, ahora vamos a las fibras reticulares. ¿Cuáles son las fibras reticulares? Todas estas manchas negras que ven ahí dispersas. ¿Ya? Esas son mis fibras reticulares. Fibras reticulares. Fibras reticulares. Entonces, estas forman una especie de red, una especie de malla, ¿ya? Una especie de malla, una especie de red. Son delgadas, son ramificadas, como lo pueden ver, ¿verdad? Es evidente. Son argirófilas. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiñen con colorantes eh, de plata, ¿ya? Que tienen plata, ¿ya? Argirófilas que tienen colorantes que se tiñen con colorantes que tienen plata. Eso se debe a que tienen alto contenido de carbohidratos, ¿ya? Alto contenido de carbohidratos. Bien, estas células, estas fibras reticulares están o tienen, tienen relación con colágeno de tipo 3, ya tienen relación con colágeno de tipo 3, y estas fibras reticulares están sintetizadas por células reticulares, que son las que encontramos ahí, no sé si logran verlas, están sintetizadas también por músculo liso, obviamente por el fibroblasto, ya tienen función de soporte. Y un dato importante, por si, no sé, de repente a veces se malean, ¿no? Y se ponen cosas así. En el endoneuro, ¿ya? En el endoneuro, ¿qué es el endoneuro? Es un tejido conectivo que se encuentra rodeando a las neuronas, ¿ya? A los nervios neuronas, ¿ya? Entonces, en el endoneuro, las células de Schwann son las que sintetizan estas fibras reticulares, ¿ya? Acá tenemos dos métodos de tinción, ¿ya? El ácido periódico de Schiff, y que es este de acá que estamos viendo, y tenemos a la impregnación argéntica, ¿ya? A la impregnación argéntica que es con colorantes de plata, ¿ya? Y tiene su método, ¿no? El método de Gomor y Wilter. Bien, entonces ya vimos reticulares, ya vimos colágenas y ya vimos reticulares, colágenas, y ahora vamos a ver a las fibras elásticas. A ver, esas fibras elásticas son estas líneas que ven ahí medio onduladas y en abundancia. Ya, acá también, miren. Estas líneas negras, esas líneas medio rosadas que ven ahí son mis fibras elásticas. Entonces,
Acá están sus características, son fibras delgadas, la vamos a encontrar en la piel, la vamos a encontrar también junto con los tendones, ¿ya? Junto con los tendones. Recuerden que tienen que recordar del tendón que hay colágeno tipo 1, ¿verdad? Colágeno tipo 1, ¿ya? Acuérdense, acuérdense, acuérdense. ¿Qué hacen estas fibras elásticas? Ceden a la tracción, ¿ya? Ceden a la tracción, pero son capaces de recuperar su forma, ¿ya? Son capaces de recuperar su forma. Tinción. Tinción, esto es más para práctica, se los he puesto aquí por si acaso, ¿ya? Pero se tiñen con orceína. La orceína les da un color medio negruzco, ¿ya? No sé si lo logran ver. Por aquí medio de color negro, ¿ya? Ese es con orceína. Y la resorcina o fucsina tiñen de color magenta, ¿ya? Color magenta. Y este colorcito que ven ahí, medio... No sé, chicos, yo tengo un problema con los colores, ¿ya? Pero bueno, del color que ustedes lo vean acá, ¿ya? Ese es el color magenta. ¿Ya? Yo tengo un problema con los colores, me confundo verde con amarillo, una vaina así. Pero bueno, ya, no tiene nada que ver. Bien, y estas fibras elásticas están formadas por la tropoelastina, ¿ya? Por la fibrilina y por la fibulina, ¿ya? Acuérdense estas tres, tropoelastina, fibrilina y fibulina, ¿ya? Miren acá, acá yo tengo, esto es un polímero de fibrilina de tipo 1, ¿ya? Fibrilina de tipo 1, que va a ser, digámoslo así, la base o el esqueleto de mi fibra elástica, ¿ya? Fibrilina 1. Sobre esta fibrilina 1, ¿qué va a llegar? Va a llegar a la tropoelastina. ¿Ya? Va a llegar la tropoelastina, va a llegar a esta fibrilina de tipo 1, y en presencia de esta molécula, ¿ya? De esta molécula, que no es muy relevante, ¿ya? No es muy relevante, es, ¿cómo se conoce? Microfibrilla asociada a glicoproteínas de tipo 1, ¿ya? Microfibrilla asociada a glucoproteínas de tipo 1. Pero bueno, no, en verdad no pierdan su tiempo escribiéndolo porque no tiene nada que ver. ¿Ya? En presencia de esta molécula, la tropoelastina se adhiere a mi fibrilina 1, ¿ya? Y empiezan a acumularse más de estas moléculas para formar lo que es la elastina, ¿ya? Que es la parte amorfa y la que le da justamente la propiedad de recuperar su forma, la propiedad de elasticidad a mi fibra elástica, ¿ya? Gracias a que, acá está, miren, a la desmosina y a la isodesmosina, ¿ya? Entonces, miren, voy a aclararlo. La tropoelastina es un precursor de la proelastina o elastina, ¿ya? Y esta se junta con sus otras moléculas de elastina a través de puentes de aminoácidos, que son estos dos de acá, desmosina e isodesmosina, ¿ya? Entonces, mire, tengo mi tropoelastina, llega tropoelastina, se forman puentes entre ellas y se concluye con la elastina. Entonces, el conjunto es la elastina. Y esta elastina es justamente la que le da la propiedad bueno, la propiedad de elasticidad a esta fibra. ¿Pero por qué se la da? Porque tiene puentes aminoácidos de desmosina e isodesmosina, ¿ya? Entonces, estas son las que dan elasticidad. En el centro de toda esta elastina que encuentro yo, ya les dije, fibrilina de tipo 1, fibrilina de tipo 2 también por ahí voy a encontrar, ¿ya? Por eso acá les pongo fibrilina de tipo 1, son las microfibrillas que le dan estabilidad a la elastina, ¿ya? A la elastina. Y obviamente las organiza en fibras, ¿verdad? Si no hubiera esto, entonces no habría fibras elásticas, sino sería toda una masa elástica. ¿Ya? Entonces, acá está. Tengo mi esqueleto de fibrilina y sobre ella tengo la parte amorfa que es mi elastina. Mi elastina está formada por moléculas de tropoelastina que se interlazan entre ellas a través de estos aminoácidos, desmosina e isodesmosina. ¿Ya? Y bueno, acá una molécula de yapa, ¿ya? Que es la fibulina 1. ¿Ya? La fibulina 1 que ayuda al ensamblaje de la fibrilina, ¿ya? Del esqueleto, con propiamente su parte amorfa, ya con la elastina. ¿Ya, chicos? Y bien, entonces ya terminamos de ver a las fibras. Y ahora tenemos que ver enfermedades del tejido conjuntivo. ¿Ya, chicos? Entonces, eso va a ser un poco rápido, ¿sí? Porque es importante, sí, pero es fácil de ver. ¿Ya? Miren,
tenemos que recordar tres, ¿ya? El síndrome de Ehlers-Danlos, el escorbuto, y tenemos uno más que es el síndrome de Marfan, que está en la siguiente diapositiva. ¿Ya? En este síndrome tiene que ver con una falla en la estructura del colágeno, ¿ya? Una anomalía en la síntesis o estructura del colágeno. Si hay una falla en el colágeno, entonces, ¿qué significa? Que va a haber una carencia a la resistencia de la tensión, ¿verdad? Porque recuerden que es la principal función del colágeno, resistencia obviamente a la tensión, ¿no? Si esta se ve afectada, entonces no va a haber una resistencia a la tensión. Entonces, cuando ustedes vean estas palabras en el enunciado, ya sospechen de este síndrome. ¿Cuáles son estas palabras? Piel hiperextensible, articulaciones con hipermovilidad, ¿ya? Piel hiperextensible, articulaciones con hipermovilidad. ¿Ya, chicos? Y, bueno, acá hay algo que recordar, o bueno, o anotar, es eso de las roturas y desprendimientos tisulares, ¿no? Que tienen que ver en la retina. Bueno, eso es un poco más específico, también se lo pueden poner, ¿ya? Se lo pueden poner, pero por lo general, eso es lo que les acabo de decir. Piel hiperextensible, articulaciones con hipermovilidad. Bien, y acá hay todo un tema. Mire, esto es del libro de referencia que les da la universidad. Y miren acá, vascular, colágeno de tipo 3, anómalo, ¿ya? Pero tendrían que hablarme, obviamente, de, no sé, de un caso donde mencionen, además de mencionar esto, hablen sobre los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que se ve afectado el vaso sanguíneo y que hay una rotura de algún vaso importante, etcétera, etcétera, ¿ya? Si no, ¿ya? Si no, vamos con la forma clásica, que simplemente es la mención de hiperextensible y articulaciones con hipermovilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con el colágeno de tipo 5, ¿ya? Que tiene que ver con el colágeno de tipo 5. ¿Ya? Sin embargo, en sus clases a ustedes les hablan que esta es la principal, ¿ya? Colágeno de tipo 3. Entonces hay un poco de contradicción. Y bueno, y es totalmente válido porque creo que la doctora que hace esta clase se basa más en el Ross, y en el Ross, el libro de histología de Ross, sí habla sobre esto, ¿no? Colágeno de tipo 3 es el que le da las características de piel hiperextensible, articulaciones con hipermovilidad, ¿ya? Pero ustedes por cuál se tienen que guiar, obviamente, por lo que está en el libro de texto, ¿no? O sea, es válido, ¿ya? Es válido. Pueden marcar las dos y reclamar en caso no les consideren. Como pasó el ciclo pasado. Ahorita vamos a ver una pregunta polémica, ¿ya? Bien, entonces, esto con respecto al síndrome de Ehlers-Danlos. Acuérdense, falla en la síntesis de colágeno que ocasiona hiperextensibilidad de la piel y articulaciones con hipermovilidad. Escorbuto. ¿Ya? El escorbuto, ¿qué es? La falta de vitamina C. ¿Ya? Hay un sangrado de encías y este sangrado de encías produce caries, ¿ya? A largo plazo, obviamente, si no se cuida también. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por la alteración en la síntesis del colágeno a nivel de la hidroxilación de las cadenas alfa que forman este tropocolágeno. ¿Ya, chicos? Acuérdense entonces, esto acá, esta última oración. ¿No se acuerdan que les dije, no? El tropocolágeno se adhiere entre ellos y forman las fibrillas de colágeno, ¿verdad? Las fibrillas de colágeno. Bien, durante el proceso de la formación de estas cadenas alfa o cadenasas, hay un proceso que se conoce como hidroxilación, ¿ya? Este proceso de hidroxilación se ve afectado y se ve reflejado también en esta condición que es el escorbuto, ¿ya? Que es el escorbuto. Entonces, vayan asociando. Vitamina C tiene que ver con el colágeno, ¿ya? Y cuando veas vitamina C y veas colágeno, acuérdate que tiene que ver con la hidroxilación, ¿ya? Hidroxilación. Hidroxilación. Bien, entonces acá les pongo la pregunta polémica del ciclo pasado. Mira, un paciente sufre de hiperlaxitud de la piel y de hipermotilidad articular. ¿Cuál de las estructuras conectivas mencionadas estarían siendo comprometidas? Marque la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, ni siquiera te están hablando del síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ah? O sea, te están hablando de que tiene hiperlaxitud de la piel y de hipermotilidad articular. ¿Ya? ¿Cuál de estas estructuras se ve afectada? Entonces, tienen dos opciones, ¿no? Colágeno de tipo 5 y colágeno de tipo 3. Acá varios marcaron colágeno de tipo 5 porque es lo que está en el libro, ¿ya? Porque es lo que está en el libro. Sin embargo, la doctora se respaldaba en que ella había dicho colágeno de tipo 3. Y al final hubo todo un tema y les valieron las dos respuestas, colágeno de tipo 5 y colágeno de tipo 3. Porque acá no especifican, ¿sí? No especifican. Primero, no especifican qué es el síndrome.
No especifican como tal. Entonces, si no me especifican, yo obviamente marco lo más clásico, pues, ¿no? Colágeno de tipo 5. Ahora, si acá me hablaban de algún vaso sanguíneo que está roto y bla, 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 ya, entonces puede ser el colágeno de tipo 3 que sí tiene que ver, además del síndrome de Danlos, tiene que ver con la vascularización, ¿verdad? Como lo vimos acá, ¿no? Acá está, vascular colágeno de tipo 3 anómalo. Ya, en este caso hay dos respuestas. Ya, dos respuestas. ¿Por qué? Porque no se especifica. Y finalmente acá está el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan. Ya. Acá que tienen que recordar, chicos, tienen que recordar que estas características, ¿ya? Pacientes altos que tienen brazos, piernas y dedos de la mano y pies largos, ¿ya? Muy largos. ¿Y por qué está causado este síndrome? Por una falla en el gen que codifica la fibrilina 1. ¿Recuerdan? La fibrilina 1 es el esqueleto de mi fibra elástica, ¿verdad? De mi fibra elástica. Ya, chicos, entonces acuérdense, ¿por qué ocurre este síndrome? Por una falla en el gen que codifica la fibrilina 1, ¿ya? La fibrilina 1. ¿Qué pasa entonces si las fibras elásticas no se forman correctamente? Hay proteoglucanos que van a sustituir a mi laminilla elástica y puede haber afectación a este nivel de la túnica media de la aorta, ¿ya? Túnica media de la aorta. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense entonces estas características, ¿ya? Deformidad torácica, brazo largo, aranodactilia, ¿ya? Dedos del pie y de la mano sumamente largos. Y por lo general les preguntan por esto, por la fibrilina 1, ¿ya? Por la fibrilina 1. ¿Ya, chicos? Acuérdense, por favor. Bien, y ahora veamos entonces, ya vimos al segundo componente de lo que es la matriz extracelular, ¿no? Ya vimos a las fibras, ahora veamos a la sustancia fundamental, que tiene tres, ¿verdad? Los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos y lo que es las glucoproteínas, ¿verdad? Lo que es las glucoproteínas. ¿Ya? Entonces, acá están sus siglas. Mayormente van a encontrar esta denominación por estas siglas, ¿ya? Las famosas GAGs. ¿No? ¿Qué son? Son polímeros lineales que tienen cadenas repetidas de disacáridos, ¿ya? Moléculas de carbohidratos, moléculas de glucosa, ¿ya? Acá está, compuestos de hexosamina, ¿ya? Son moléculas de glucosa. Esto es un glucosaminoglucano. Este es mi famoso GAG, ¿ya? Perdón. Bien, tienen carga negativa porque tienen grupo sulfato y tienen grupos carboxilo. ¿Ya? Están sintetizadas por células del tejido conectivo. ¿Qué células? Ya les dije, ¿no? Por lo general, fibroblasto. ¿Ya? Fibroblasto. El fibroblasto origina todo esto. Se unen a moléculas de agua y hay de diferentes tipos. ¿Cuál es el más importante o la más grande que tiene función prácticamente de una proteína? Es esta de acá, el hialuronato. El hialuronato. Ácido hialurónico, también conocido por ahí. ¿Ya? ¿Qué función tiene? Función lubricante, función amortiguadora de golpes y no posee sulfatos, ¿ya? No posee sulfatos como tal en su estructura, ¿ya? Y acá tengo otros ejemplos, ¿no? El dermatán, queratán y heparán, sulfato. Todos estos tienen sulfato, ¿ya? En todo caso, miren, yo les menciono acá que este hialuronato no tiene carga negativa, a diferencia de los demás de los demás glucosaminoglucanos que sí tienen carga negativa. ¿Por qué? Porque tienen un grupo sulfato. Ya, chicos. Los proteoglucanos es como que la segunda parte o un complejo más grande de glucosaminoglicanos, ¿ya? Acá está, miren. Son glucosaminoglucanos que tienen un centro de proteína que semeja a una escobilla. Entonces yo tengo acá mi proteoglucano grandazo, ¿verdad? Y las líneas que ustedes ven ahí, son, ¿qué cosa? Glucosaminoglicanos, lo que vimos hace un rato. Ya lo que vimos hace un rato. Bien, y por lo general, este núcleo, este centro, ya, este centro, ¿no? Del más importante va a ser una molécula de ácido hialurónico, ya, un glucosaminoglicano también. ¿Ya, chicos? Y de aquí, ¿qué tienen que recordar? Al proteoglucano que encontramos en el cartílago, ya que es el agrecano, ya que es el agrecano.
Ya, chicos, no hay mucho que ver ahí, solo eso. Luego vemos acá las glucoproteínas. Ya, las glucoproteínas. Estas tienen carbohidratos en su estructura, pero van a predominar lo que son las proteínas. ¿Y por qué son importantes recordar estas de acá? Porque tienen relación con la matriz extracelular y la adhesión a células epiteliales, ¿ya? A células epiteliales. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Esto es no, fibronectina, laminina, tenasina, osteopontina. ¿Ya? Entonces, acuérdense, glucoproteínas por lo general unen la matriz extracelular con algún tipo de célula. A través de estas de acá, miren. La laminina, la fibronectina, la entactina y la tenasina. ¿Ya, chicos? Laminina, fibronectina, entactina y tenasina. La laminina, ¿dónde la encuentro? En la membrana basal, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hace? Conecta a las células con la matriz extracelular, ¿verdad? Y esta es la que guarda relación con el colágeno de tipo 4, ¿ya? Con el colágeno de tipo 4. La fibronectina es la más abundante, ¿ya? Eso lo recuerden, la fibronectina es la más abundante y tiene función de adhesión, coagulación, cicatrización. ¿Ya, chicos? Y miren acá. La entactina, la entactina, también la encontramos en la membrana basal y se caracteriza ¿por qué? Porque une la laminina con el colágeno de tipo 4, ¿ya? Le da más estructura, le da más, ¿cómo se dice? Mayor estabilidad a esta unión, ¿ya? La entactina. Por eso acá les pongo que la laminina está relacionada con el colágeno de tipo 4, ¿no? Se unen y esta es la que le da mayor estabilidad, ¿ya? Y propicia dicha unión, ¿ya? La entactina. Bien, luego tenemos a la tenasina. Ese es un dato que estaba en su clase, ¿ya? Sin embargo, preguntan por esto. Así que ténganlo ahí en cuenta, ¿ya? La tenasina. La tenasina. Por lo general en los libros van a encontrar que la tenasina tiene función igual que las demás, ¿ya? De adhesión celular. Pero en sus clases le ponen que participa en la migración de células nerviosas embrionarias, ¿ya? Y viene una pregunta el ciclo pasado de eso. Miren, existen glucoproteínas como componentes de la sustancia fundamental y una de ellas permite la migración de células nerviosas embrionarias. ¿Cuál es? La tenasina, ¿no? Acá está, tenasina. ¿Ya? Esto es un dato, o sea, es un dato, es una pregunta datera, ¿no? Súper raro. Pero bueno, ya saben que puede venir así, así que tengan en cuenta. Ya chicos, antes de ver la clasificación, tómense un descanso. Ya estamos, pasado, queda media hora. Sí, terminamos rápido, no se preocupen. Tomen su descanso, respiren un poco. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿Todo bien? Sí, todo claro, Josué. Genial, genial, gracias. Gracias, Luz. Ya, chicos, entonces, 11:31. 11:31, vuelvo, ¿ya? Volvemos. Un rato, voy a tomar un poco de agua.
Bien, chicos, vamos volviendo. Disfruten su último minuto. Listo. Ya, chicos, vuelvan, revivan. Espero ya hayan refrescado un poco su mente, ¿no? Un poco de airecito, un poco de agua. Ahora sí volvemos, ¿ya? Ya falta poco, ya, no se preocupen. Un poco más y terminamos. Ya, chicos, clasificación entonces. Les mencioné que hay tres tipos principales, ¿verdad? Tres tipos principales. El tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo adulto, o propiamente dicho, no lo van a ver también bastante con este nombre, y al tejido conectivo especializado, que es en verdad lo importante, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo en estas semanas. El tejido conectivo embrionario tiene dos tipos, ¿ya? El conjuntivo mesenquimal y el mucoide, ¿ya? Mesenquimal y mucoide. Mientras que el tejido propiamente dicho, el tejido conectivo propiamente dicho, tiene al tejido conjuntivo laxo y al tejido conjuntivo denso. ¿Ya? Tejido conjuntivo laxo, también conocido como tejido conjuntivo areolar, y al tejido conjuntivo denso. ¿Ya? El denso tiene dos tipos, el regular y el irregular. ¿Ya? Por ahí lo van a ver como modelado, ¿ya? Tejido denso modelado, tejido denso no modelado. ¿Ya? Son sinónimos estos acá, modelado regular, no modelado irregular. Y también acá tengo dos más, el tejido conjuntivo reticular y el tejido conjuntivo elástico. ¿Por qué le pongo un asterisco? Porque hay textos que dicen que estos no los consideran como tal parte del tejido conectivo adulto, sino que se sobreentiende que estos dos están formados por un cúmulo de fibras de estos tipos, ¿no? Un conjunto de fibras reticulares y un conjunto de fibras elásticas, ¿ya? Sin embargo, en su clase se los ponen, se lo ponen, así que yo también se los pongo acá. ¿Ya? Pero les pongo ahí la aclaración, ¿no? La aclaración. Igual lo vamos a ver. Y tejido conectivo especializado, hasta donde vamos a llegar hoy, es el tejido adiposo. Pero luego tenemos tres más que son fundamentales. Al cartílago y al hueso y al tejido sanguíneo. ¿Ya? Estos tres son muy importantes. ¿Ya, chicos? Entonces veamos al tejido conjuntivo mesenquimal. Bien, acá está. Miren. ¿Qué caracteriza esto? Ya lo vimos, ¿no? Está formado por células mesenquimales, ¿no? Células mesenquimales que tienen prolongaciones citoplasmáticas muy delgadas, ¿verdad? ¿Dónde la encontramos? En el embrión, ¿ya? En el embrión. En el embrión. En el adulto también la podemos encontrar en dónde? A nivel de la pulpa dentaria, ¿ya? A nivel de la pulpa dentaria, que es el lugar que sostiene el diente, ¿verdad? El diente. Bien, luego tenemos al conjuntivo mucoso, ¿ya? Mucoso o mucoide, ¿ya? Esto de aquí, que esta imagen de acá, es un zoom de esto, para que ustedes vean estas formas, ¿no? Esta forma de, ¿cómo se diría? Esta forma de moco, ¿no? Para la redundancia, chicos. Se caracteriza por ser gelatinosa, ahí está, forma gelatinosa más apropiado, ¿no? Se caracteriza por ser gelatinoso, tiene fibras colágenas muy delgadas, ¿bien? Muy delgadas, casi ni se perciben, y se encuentra con células estrelladas, ¿no? Fibroblastos jóvenes. Acá están, mira, acá están mis fibroblastos, ¿ya? Mis fibroblastos. Bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el cordón umbilical, ¿ya? En el cordón umbilical. Acá está mi cordón umbilical, chicos, mi cordón umbilical, ¿ya? Y forman la famosa gelatina de Wharton, ¿ya? La gelatina de Wharton. Bien. Hay mayor cantidad de sustancia fundamental, ¿ya? Sustancia fundamental. En su matriz va a haber mayor cantidad de sustancia fundamental. ¿Qué compone la sustancia fundamental? Se los dije, ¿verdad? Glucoproteínas, proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Pero hay presencia de el ácido hialurónico, ¿ya? Ácido hialurónico. ¿Qué es el ácido hialurónico? Un glucosaminoglucano, ¿verdad? Gigante. Que no tiene grupo fosfato. ¿Ya, chicos? Esto. Entonces, simple y sencillo para ustedes, el tejido conjuntivo mucoide o mucoso lo encuentro en donde? En el cordón umbilical, que forma la gelatina de Wharton. ¿Ya? De Wharton.
La queratina de Wharton es el estroma, ¿ya? O sea, esta vaina, esto que ven acá. Ya no se compliquen, no es nada del otro mundo. El aspecto gelatinoso. Entonces aquí una preguntita, a ver, ¿cuál de los mencionados tiene abundante sustancia fundamental que es rica en ácido hialurónico? A ver, alguien dígame, por favor, lo acabo de decir. La E. Exacto, muy bien, gracias. Tejido conjuntivo mucoide. Para los que no me creen, retrocedo y acá está, mira, tejido conjuntivo mucoso o mucoide. Acá está. Se encuentra presente el ácido hialurónico. ¿Ya? Ácido hialurónico en abundancia, ¿en dónde? En el cordón umbilical. ¿Ya? Bien. Bien, chicos, entonces ese es el tejido conjuntivo embrionario. Ahora veamos el tejido conjuntivo adulto o propiamente dicho. Le dije que hay de dos tipos principales, conjuntivo laxo y conjuntivo denso. Ya veamos ahorita el laxo. Miren acá, este tejido conjuntivo laxo que permite el aislamiento. ¿Ya? El aislamiento. Lo vamos a encontrar ¿en dónde? En la dermis papilar. ¿Qué es la dermis? Es una capa profunda de la piel. ¿Ya? Es una capa profunda de la piel. Sus fibras están repartidas en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a encontrar misma cantidad de fibras colágenas, misma cantidad de fibras reticulares, misma cantidad de fibras elásticas. ¿Ya? Y en este caso, en este tejido conjuntivo laxo, voy a encontrar abundantes fibroblastos. ¿Ya? Abundantes fibroblastos. Miren, entonces, acá yo tengo, esta es una imagen de lo que es la piel, ¿ya? Y tengo acá mi epidermis, ¿verdad? Tengo mi epidermis, tengo mi epitelio estratificado, y debajo tengo a mi tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Tejido conjuntivo laxo. Miren acá. Tengo mis células epiteliales. Ese es un zoom a esto que estoy señalando, es un zoom. Ya tengo mis células epiteliales. Y tengo aquí mi tejido conjuntivo. ¿Ya? Mi tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Laxo. En las mucosas forman la lámina propia. A ver, esto de mucosa, ¿dónde encuentro yo las famosas capas mucosas? Las voy a encontrar en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. ¿Ya? Ya lo vamos a ver, ya no se confundan, no se complique. Pero lámina propia, ¿ya? Lámina propia va a hacer lo mismo que lámina basal, pero para sistemas, ¿ya? Para sistemas. Específicamente, ¿cuál? Sistema digestivo, sistema respiratorio. Entonces aquí está, ¿no? Miren a mis fibroblastos, ¿no? Están ahí todos apachurrados produciendo su matriz, ¿ya? Su matriz. Y el tejido... Perdón. Sí, dime. ¿Podría repetir, por favor, lo de la dermis papilar? Claro, acá está, la dermis papilar. La parte superior que conecta, es la dermis tiene dos partes, ¿ya? Tiene dos partes. Una que está en contacto con la que es la epidermis o el tejido epitelial, y justamente se conoce como la dermis papilar, ¿ya? Y otra que se encuentra en contacto con las células adiposas, ¿ya? Entonces, dermis papilar es la capa de la dermis que se encuentra en contacto con mis células epiteliales, y justamente la vemos aquí, ¿ya? La vemos aquí. Dermis papilar. Dermis papilar. Porque mire, se forman como papilas, ¿no? Las famosas digitaciones, ¿no? Las papilas. Justamente en esta parte yo encuentro tejido conjuntivo laxo. Ya, tejido conjuntivo laxo. ¿Sí está bien? Sí, gracias. Genial. Gracias. Ya, chicos, entonces ya vimos al tejido conjuntivo laxo o areolar y ahora vemos al denso. ¿Ya? El denso brinda resistencia. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de fibras colágenas. ¿Ya? Hay mayor cantidad de fibras colágenas. ¿Y qué hace el colágeno? Ya, ustedes ya saben, ¿no? Resistencia. Y hay de dos tipos. El denso, modelado o regular, y el no modelado o irregular. ¿Ya, chicos? El modelado, mírenlo acá, ¿no? Sus fibras están ordenadas. ¿Ya? Haces paralelos de fibras colágenas. Resistencia a la tracción, ¿dónde lo encontramos? En tendones, en ligamentos. ¿Ya? Esto es importantísimo, chicos. Tendones, ligamentos. ¿Qué encuentro? Tejido conjuntivo denso. Tejido conjuntivo denso.
Y el tejido conjuntivo no modelado, denso, no modelado o irregular, miren cómo es, ¿no? Es notable, bastante notable la diferencia, ¿verdad? Miren cómo está todo enmarañado, todo desordenado, ¿no? Como tu hermano, ¿no? Ahí está. Va todo así. Sus fibras colágenas están desordenadas, ¿no? Tienen diferentes orientaciones, ¿ya? Diferentes orientaciones. ¿Lo encontramos en dónde? En la dermis reticular. Justamente lo que su compañera nos mencionaba, ¿verdad? Dermis papilar es tejido conjuntivo laxo, y debajo de ese tejido conjuntivo laxo yo tengo mi dermis reticular, tejido conjuntivo denso y regular. ¿Ya? Voy a escribirlo para que no se olvide. Entonces, mira, yo tengo dermis papilar. Esto es el sistema tegumentario, ¿ya? Pero para que lo sepan. Dermis papilar, tejido conectivo laxo, ¿ya? Debajo tengo a la dermis reticular, tejido conectivo denso. ¿De qué tipo? Irregular. ¿Ya? Ahí está. Miren su forma característica, chicos. Miren su forma característica. Miren toda esa masa, ¿no? Todo desordenado. ¿Ya, chicos? ¿Dónde más lo encontramos? En el tubo digestivo, en el periósteo, ¿ya? Pericondrio. Periósteo tiene que ver con el hueso, pericondrio tiene que ver con el cartílago. Ya también lo vamos a encontrar en el estroma, o sea, la estructura de las glándulas mamarias. ¿Ya? Poco a poco, cuando vayamos avanzando en los capítulos, vamos a ir desmenuzando esto. ¿Ya, chicos? Continúo. ¿Ya? Y acá está justamente lo que yo les mencionaba, ¿no? Tejido conjuntivo reticular, ¿ya? Tejido conjuntivo reticular. Miren, acá está teñido de otro tipo, ¿no? Esa es una tinción argéntica, ¿ya? Justamente les puse, ahorita no recuerdo el nombre, les puse ahí, ¿no? Un método que tiene dos nombres, no me acuerdo ahorita, pero está en la diapositiva. Bien, entonces, obviamente, el tejido conjuntivo reticular se llama así, ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de fibras reticulares, ¿no? Eso es obvio. Se encuentra formando, igual, redes o mallas hematopoyéticas, ¿ya? ¿En dónde? En órganos hematopoyéticos. El vaso, el hígado, la médula, el ganglio linfático, ¿no? Recuerden que el vaso y el hígado, cuando éramos fetos, producían células sanguíneas, ¿verdad? Células sanguíneas, ¿no? Por eso acá se le considera igual órganos hematopoyéticos, ¿ya? Y luego también tenemos al tejido conjuntivo elástico, ¿ya? Obviamente, ¿por qué es elástico? Porque hay mayor cantidad de fibras elásticas, por no decir que todos fibras elásticas, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Acá está, en el ligamento suspensor del pene, no es muy relevante. Acá es lo importante. Túnica media de arterias. Esto sí de cajón. Túnica media de arterias, ¿qué voy a encontrar? Tejido conjuntivo elástico. ¿Ya, chicos? Tejido conjuntivo elástico. Túnica media de arterias. Por lo general, se suele preguntar acerca de la aorta, ¿ya? De la aorta. La arteria aorta tiene en su túnica media tejido conjuntivo elástico o simplemente fibras elásticas. Si les hablan ustedes solamente de fibras elásticas, ustedes tengan en su cabeza que es tejido conjuntivo, ¿no? Me hablan de fibras elásticas, me hablan de fibras colágenas, me hablan de fibras reticulares. En su cabeza, ya, tejido conjuntivo. Sí, sí, ya más o menos saben cómo ir relacionando. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. Donde también aquí lo vamos a encontrar en el ligamento bucal. Y miren aquí, este es de un vaso sanguíneo. Miren cómo se ve estas fibras elásticas, ¿no? Teñidas, ¿verdad? De magenta, ¿no? El famoso color magenta, que yo lo veo medio rosado, pero dice magenta. Eso ya, no sé. Ustedes no sé qué color lo ven, pero yo lo veo medio así rosado. Pero magenta creo que es un color medio rojo, ¿no? Ya, bueno, chicos. Continuemos. Entonces, hasta ahí el tejido conjuntivo adulto, ¿no? Adulto o propiamente dicho. Hemos visto 4. Ahora veamos al tejido conectivo especializado, que en este caso vamos a hablar del tejido adiposo, ¿ya? Del tejido adiposo. Vamos a ver dos cosas, el origen, o sea, cómo se originan estas células de tejido adiposo y la clasificación que tienen, ¿no? Que ya les di un adelanto hace un rato, ¿verdad? Bien, acá está el origen. ¿Cuál es el origen de las células que conforman el tejido adiposo? Su origen es la célula mesenquimatosa, ¿ya? Una célula mesenquimatosa. ¿Ya, chicos? Células mesenquimatosas. ¿Forman qué cosa? Adipósito. ¿Qué es el adipósito? La célula de tejido adiposo. ¿Qué hace el adipósito? Acumula grasa.
más científico, ¿no? Acumula lípidos, ¿ya? Acumula lípidos. ¿En qué? En vacuolas. Ya, chicos, hay dos tipos, pardo y adiposo. Miren, entonces, acá tengo mi célula mesenquimatosa. Recuerden, mi célula mesenquimatosa forma casi todas las células del organismo. Y en este caso, miren, tengo al preadipocito para mi célula adiposita parda y tengo mi preadipocito para mi adipocito unilocular. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene un montón de vacuolas, ¿no? Un montón de vacuolas, mientras que el unilocular, su nombre lo dice, unilocular, solo todos los lípidos se acumulan en una sola vacuola. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo entra la grasa de estas células para que se empiecen a diferenciar? Entra a través de este receptor. Receptor de insulina. ¿Ya? Este receptor. ¿Ya? Este receptor es importante. Sin este receptor, entonces, esta célula mesenquimatosa no se puede diferenciar a adipocito. ¿Ya, chicos? Entonces, miren acá. Entonces, ambos, ¿no? Tengo un preadipocito que forma un adipocito multilocular, un preadipocito que forma un adipocito unilocular. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que en uno, ¿no? Que es el multilocular, voy a tener un montón de vacuolas que tienen grasa, ¿no? Lípidos. Y en el unilocular voy a tener solo una, ¿no? Una grandaza, ¿no? Que empuja mi núcleo a la periferia. Ambas células tienen receptores de insulina, ¿no? El IGF-1. Y este receptor estimula el paso de la grasa a la célula. ¿Ya? Este receptor estimula el paso de la grasa a la célula. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Obviamente, hay una célula mesenquimatosa que me va a formar solo estos y una célula mesenquimatosa que me va a formar solo estos. Ya son orígenes distintos. ¿Ya? Acá se los pongo. Miren, acá está. Tengo una célula madre perivascular y una célula madre o progenitora miogénica esquelética. ¿Ya? La miogénica esquelética es la que forma los adipocitos pardos. Y la madre perivascular o progenitora perivascular es la que forma a los lipocitos uniloculares. ¿Ya? La única diferencia. ¿Cómo yo diferencio esta célula mesenquimatosa de esta célula mesenquimatosa? A través de estos factores de transcripción que se activan. ¿Ya? No es muy relevante, chicos, eso no lo mencionan en su clase, sino que yo lo encontré por ahí y me pareció importante. ¿Sí? Sí recuerdan, ¿no? Por biología que es un factor de transcripción, ¿verdad? Un factor de transcripción es una proteína o lo que hace en el ADN, activa cierta porción del ADN para que se sintetice tal cosa, ¿verdad? Espero que lo recuerden, no sé si se acuerdan. ¿No? Eso ya es biología. Entonces, acuérdense, el origen de las células adiposas, ¿qué es? Las células mesenquimatosas, ¿no? Específicamente, si es que les vienen a preguntar, no creo porque no se los han dicho, ya saben que son dos células mesenquimatosas diferentes, ¿no? La perivascular y la miogénica esquelética. La miogénica esquelética en adipocitos pardos y la perivascular es la que origina adipocitos uniloculares. ¿Ya, chicos? Bien, y entonces eso nos lleva a la clasificación. Adipocito de grasa blanca o unilocular y el adipocito de grasa parda o multilocular. Sí, perdón. ¿Ya? Entonces veamos al unilocular. Este es el famoso tejido celular subcutáneo, ¿no? Ahorita que están viendo anatomía, deben haber visto un montón de veces esto, ¿no? Tejido celular subcutáneo, que corresponde justamente a la hipodermis, ¿verdad? A la hipodermis, que ya lo vamos a hablar en su momento, ¿no? De la hipodermis. En este caso, esta se logra identificar mejor con la coloración de Sudán 4, ya que las pinta de un color anaranjado. Ya, chicos, color anaranjado. Miren, y acá vuelvo a incidir en mi problema. Yo lo veo color rojo. No sé, yo espero que ustedes lo vean color anaranjado. No, de repente es mi computadora, no sé, ¿no? Ya, pero bueno. Color anaranjado, ¿ya? Color anaranjado. Sudán 4. ¿Para qué me sirve? Para tener adipocitos uniloculares, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de este adipocito de grasa blanca? Primero, antes que nada, este lo voy a encontrar en adultos, ¿ya? En adultos, en todos los seres humanos, ¿ya? Grasa blanca. Mientras que el pardo, ¿no? El adipocito pardo, lo voy a encontrar en
en bebés, ¿ya? En bebés, en fetos, ¿ya, chicos? Y en animales, ¿ya? Y en animales que hibernan, ¿ya? Teniendo esa diferencia clara, entonces vale hacer la diferencia en que esta va a tener mayor relevancia, ¿no? Va a tener mayor funciones porque la encontramos incluso en adultos, ¿verdad? Encontramos en adultos. Bien, tiene una función amortiguadora, ¿ya? Amortiguadora. Forma el famoso panículo adiposo. ¿Qué es esto? Es donde se acumula la grasa, ¿ya? Los famosos rollitos, los gorditos, ¿no? ¿Qué hace? Modula la superficie corporal, ¿no? Te ves panzón, te ves brazón, etcétera, ¿no? Eso. ¿Qué hacen estos adipocitos? Almacenan triglicéridos. Estos triglicéridos son reservas de energía, ¿no? Son reservas de energía que tienen alta cantidad, liberan alta cantidad de calorías, ¿verdad? O sea, es muy top, ¿no? Si eres gordito y haces ejercicio, llegas a un punto en que ya agotas toda la glucosa y empiezas a quemar la grasa y te vuelves más enérgico, ¿no? A pesar de haber pasado un tiempo, ¿no? 40 minutos, una hora, estás, que le das, y esto es gracias a que estás usando tus reservas de grasas, ¿ya? Tus reservas de grasas. Bien, entonces esos triglicéridos generan energía, tienen alta actividad metabólica, ¿verdad? ¿Qué más? Una cosa es cómo esta grasa se almacena en estos adipocitos. Bien, acá está. Las prostaglandinas y las insulinas favorecen el almacenamiento de triglicéridos, ¿ya? Favorecen el almacenamiento de triglicéridos. Bien, luego tengo que la hormona adenocorticotropa, ¿ya? Adenocorticotropa, el glucagón y la adrenalina favorecen la liberación de triglicéridos, ¿ya? La liberación de triglicéridos. Chicos, no creo que les pregunten, pero por si acaso, si en el enunciado les hacen una pregunta y les ponen que hay adrenalina, hay glucagón, hay esta hormona, entonces busquen la opción que tenga que ver con adipocitos y que hable de liberación o de energía, ¿no? Alta cantidad de energía, etc. ¿Ya? No creo que les venga así, porque, bueno, no vienen preguntas, no he visto hasta ahora, pero puede ser, ¿no? O sea, porque si yo fuera profesor les pondría así una pregunta porque soy malo. ¿Ya? Y otra cosa importante es que tiene función hormonal, ¿ya? Tiene función hormonal. Secreta hormonas. Miren, leptina, adiponectina, resistina y factor de necrosis tumoral alfa. Ya, de todas estas, chicos, ¿qué tienen que recordar sí o sí, para siempre, para toda su vida? Que la leptina tiene que ver con el control del apetito. ¿Ya? Tiene que ver con el control del apetito y tiene relación con el hipotálamo. ¿Ya? Esta es su hormona de oro que tiene que ver con el adipocito unilocular. Ya, acuérdense, nunca se lo olviden. Leptina, control de apetito. Ya, chicos, leptina, control de apetito, por favor. Nunca se lo olviden. Ya lo demás, ustedes, si quieren, lo pueden buscar. Ya, si desean. Pero yo creo que con eso es más que suficiente. Pero igual busquen, chicos, nunca se queden, nunca se conformen con lo de la clase. ¿Ya? Siempre busquen. Y el adipocito de grasa parda o multilocular. ¿Dónde lo encontramos? Ya se los dije, ¿verdad? En recién nacidos, fetos, animales, ¿verdad? Y en el feto, ¿dónde lo encuentro? En la zona interescapular, en el mediastino, en el cuello, en la zona perirrenal. Y hay casos en donde los niños permanecen con esta grasa hasta, miren, hasta los 10 años, ¿no? Es relativo, ¿no? Obviamente 8, 9, sí. No en todos, ¿no? En una cierta población. Bien, ¿por qué se le dice grasa parda? ¿No? Grasa parda porque hay un montón de mitocondrias y estas mitocondrias, al teñirse, les dan el aspecto, ese color, ¿no? Ese color, su color característico. Bien, y multilocular, ¿por qué? Porque obviamente hay un montón de vacuolas, ¿verdad? No, miren, no sé si logran ver aquí. Este es un adipocito pardo y miren las vacuolas, mira, 1, 2, 3, y ahí hay más, ¿no? Multiloculares, ¿verdad? Estas sí están teñidas, esas sí están teñidas. Ya, chicos, ¿y su función cuál es? Su función cuál es? Es retener calor. Ya, las funciones de estos adipocitos multiloculares es retener calor. ¿Cómo lo hace? A través de proteínas transmembrana de las mitocondrias, ¿ya? Que van a generar calor, ¿ya? Estas proteínas transmembranas generan calor. ¿Y qué hacen? Evitan la producción del ATP, ¿ya? Evitan la producción del ATP. Entonces, ¿cómo yo almaceno calor? Evitando que el ATP actúe. No, recuerda que el ATP es una molécula que hace que se genere energía, ¿no? Que se genere energía justamente para poder usarse, ¿no? Que el motor de la C, ¿no? La energía. Ya, chicos, entonces,
Son claras las diferencias, ¿verdad? Miren todas las funciones que tiene el adipocito blanco y el adipocito pardo, ¿ya? Acá ustedes recuerdan al pardo, ¿por qué? Porque evita la producción del ATP, ¿ya? Evita la producción del ATP. Si no hay ATP, entonces significa que no va a haber consumo de estas grasas que tienen guardadas, ¿ya? Entonces estas generan calor, ¿ya? Generan calor. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por la clase de hoy. La siguiente clase nos toca tejido cartilaginoso, nos toca tejido óseo. ¿Alguien tiene alguna consulta?